Un saludo, mi nombre es Pablo Tito. Este video es meramente informativo en su segunda parte y pues voy a hablar acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información con el tema específico de las calumnias e injurias en los medios digitales. Bueno, en la actualidad el avance de la tecnología ha sido demasiado acelerado. Las TICs o las tecnologías de la información o comunicación han permitido una comunicación más rápida, más fluida, han derribado fronteras, han facilitado justamente el proceso de comunicación, el proceso de información, de acceder a esta información, cosa que antes no pasaba de esta manera. Y pues gracias al avance de la tecnología, pues se ha venido dando de esta forma. Hoy tenemos los medios digitales, los más populares, tenemos las redes sociales, lo que es el Internet y propiamente las redes sociales, pero sin embargo estas tecnologías no se salvan de objetivos ilícitos, ilegítimos, ilegales en estos medios, que pueden afectar el derecho de las niñas, niños y adolescentes y pueden incentivar el conflicto. Ahora quiero hablar sobre las calumnias y las injurias propiamente. La calumnia es la falsa imputación de un delito por cualquier medio, sea este digital, pero sea también este de otra manera, de manera personal y de más medios, la cual es sancionada por la ley por justamente la falsedad de esta imputación y un desprecio a lo que es la verdad. La injuria es la vulneración de los derechos de la personalidad de una persona, es una ofensa, un agravio moral, un desprestigio de lo que la persona tiene como dignidad o tiene la conciencia de lo que vale la persona. Entonces, estos dos delitos afectan a lo que está estipulado, lo que es el honor, que es el honor, la conciencia que se tiene del valor propio, la estima y respeto de la dignidad propia. Y todo esto se relaciona también con la libertad de expresión, ya que esto permite la vida en democracia, la manera de expresarse y demás, pero la misma tiene sus límites, que muchas veces son sobrepasados por las personas, dando las calumnias, dando las injurias y denigrando lo que es el honor, el buen nombre, la reputación de una persona, sea este por cualquier medio y otro. Y hay que entender de que en la legislación los jóvenes por lo general son considerados niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, en algunos tratados llegan hasta los 24 años. Entonces, con todos estos puntos ahí puestos de la calumnia, la injuria, qué es lo que afecta, cuál es como que con lo que se relaciona y lo que, no, lo que justamente lleva a hacer este delito a través de la libertad de expresión, todo esto está estipulado en nuestra legislación nacional, pero también de manera internacional. De esta manera vamos a hacer un repaso de manera sistemática, como lo propone el artículo 426 de la Constitución, poniendo en sí lo que es la supremacía constitucional, la Carta Magna como base y centro del resto de leyes que son ratificadas por el Ecuador, y estudiándolo de manera sistemática vamos a ir viendo qué leyes hay en cuanto a la Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, ordinarias, regionales y demás, sobre estos puntos que acabamos de mencionar. No analizaremos cada uno de los anteriores, sino algunos de ellos que hablan sobre estos temas. Empezando, obviamente, tenemos la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 66, numeral 18, reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre. La ley protege la imagen y la voz de la persona. En el artículo 83 hay deberes y responsabilidades para los ecuatorianos y ecuatorianas, como colaborar con el mantenimiento de la paz, respetar los derechos humanos, promover el bien común, ejercer la profesión con sujeción a la ética, respetar y reconocer la diversidad y participar en la vida del país de manera honesta y transparente. Es decir, tenemos que encaminarnos a lo que la Constitución pide y no justamente denigrar aquellos derechos. Ahora, frente a los tratados y convenios internacionales tenemos varios. Por ejemplo, tenemos la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que es un proceso de discusión global auspiciado por la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas. Hay algunas dimensiones éticas que esta cumbre adoptó frente a estas nuevas tecnologías, frente a estos medios digitales,
que por ejemplo tiene valores que son la libertad, la igualdad, la solidaridad, tolerancia, responsabilidad compartida, respeto a la naturaleza, que se respeten los derechos humanos fundamentales y pues ahí es necesario tomar medidas preventivas y acciones legales para impedir el uso inadecuado de las TICs que generen actos que inciten a la violencia, al odio, a la discriminación y demás. Entonces, esta cumbre es adoptada también por el Ecuador y es regida como para entender cuál es la sujeción ética que se debe tener frente a estas nuevas tecnologías. La Convención sobre los Derechos del Niño. Esto está específicamente para las personas menores de 18 años que lamentablemente pueden ser víctimas de las calumnias e injurias también. Tenemos algunos puntos importantes como el interés superior del niño, que es necesario que tener en consideración todas las medidas respecto al niño tienen que tener este interés superior, esta predominancia de lo que es el niño. En el artículo 3 tenemos una consideración primordial justamente el interés superior del niño. Tenemos también como en el numeral 2 asegurar la protección, el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres. En el artículo 16 nos dice ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, domicilio, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra estos ataques. Entonces, esta convención eh, protege al niño frente a algún ataque a su integridad. Tenemos también el memorando de Montevideo, eh, que dice lo siguiente: la sociedad de información y el conocimiento con herramientas como Internet es una oportunidad para el intercambio de información, como había mencionado antes. Debe protegerse la información personal de niños, niñas y adolescentes sin que afecte su dignidad como personas. Tenemos la recomendación 1, la recomendación 3, que dice, se debe transmitir claramente a las niñas, niños y adolescentes que Internet no es un espacio sin normas, impune o sin responsabilidades. Algunos artículos como el 3.2, en el proceso educativo es necesario enfatizar el respeto a la vida privada, intimidad y buen nombre de terceras personas, entre otros temas. Incluso también hay una recomendación para las industrias de las tecnologías. En su artículo 30.10 dice informar adecuadamente a los usuarios nacionales sobre los principales delitos cometidos en redes sociales digitales. Y también tenemos el 30.11, desarrollar campañas de educación para el uso seguro y respetuoso de las leyes. Este memorándum promueve todo eso, la información a la población sobre los riesgos que pueden haber en estos medios digitales. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 11 dice lo siguiente: protección a la honra y de la dignidad de toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley. En su artículo 13 hablamos también sobre la libertad de pensamiento y de expresión, que decía antes se relaciona mucho ¿cómo es que yo no tengo ese derecho a expresarme o a opinar de los demás? Uno sí tiene este derecho, en esta convención nos lo ampara. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, pero está regulado en dos puntos que se van a repetir también en el resto de leyes, que son los siguientes. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? El respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud moral pública. Esos son los límites que estipula para la libertad de expresión. Tenemos otro convenio, o declaración de principios sobre libertad de expresión. Tenemos el principio 10, el numeral 42. Este principio se refiere básicamente a la necesidad de revisar las leyes que tienen como objetivo proteger el honor de las personas, comúnmente conocidas como calumnias e injurias. Hay también un punto interesante de aquí, es que algunos funcionarios públicos tienen la oportunidad de justamente los medios públicos para defenderse frente a algún ataque a su dignidad, a su honor, cosa que muchas personas no tienen ese acceso mediático para poder hacerlo. También el artículo, el numeral 45 nos dice, la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra ataques intencionales al honor y a la reputación. Es una recomendación para poder, hacia los estados que establezcan leyes y parámetros sobre la libertad de expresión.
Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 nos dice que nadie puede ser molestado a causa de las opiniones, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, pero nuevamente hay el límite visto anteriormente, que es la libertad de expresión se limita en asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública. Leyes orgánicas en nuestra legislación tenemos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en artículos 50 sí, y demás. En los anteriores vi algunos resumir los artículos que estaban ahí, los resumí y bueno, aquí tenemos en el 50 el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor, imagen, derecho a la libertad de expresión y demás. Tenemos también como esto es una problemática, en nuestro país tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que anteriormente también legislaba la injuria como un delito, pero hoy en día tenemos a la calumnia. Ya entendí ahí también lo que es la injuria. Tenemos la calumnia, que ya habíamos explicado el concepto, tenemos en el artículo 366 la apología, la defensa frente a un delito o de una persona sentenciada, apología de un delito o frente a la sentencia de una persona, la falsa incriminación y convenciones de cuarta clase de penas privativas de la libertad frente a, a, a un descrédito que una persona diga sobre otra. Tenemos también los acuerdos y resoluciones, avanzando un poco más en de este estudio sistemático. Tenemos aquí la resolución de la Corte Constitucional del Ecuador, el derecho a la libertad nuevamente. En resumen, lo que dice aquí es que no puede entenderse a la libertad de expresión sin debe armonizarse esto con la exigencia de los otros derechos. Nuevamente pone los dos anteriores puntos que había mencionado, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, orden público, salud y moral públicas, para la delimitación de lo que es la libertad de expresión. Algunas medidas tomadas por el Estado para solventar estas problemáticas. Tenemos una política pública por un Internet segura, pues dado por varios ministerios, por varios organismos que justamente promueven lo siguiente: una política de uso sano, seguro y constructivo del Internet para niños, niñas y adolescentes, parte de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que prevén estas herramientas. Una política que promueve conductas protectoras o preventivas frente a factores de riesgos que pueden poner en peligro la integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes frente al acceso y el uso del Internet. Entonces, en nuestro país, y hay muchas otras leyes que, que se han venido dando para un uso integral de las redes sociales y evitar las calumnias e injurias. Como conclusiones, pues vemos de que el avance de las TIC ha sido necesario frente a este avance estipular legislaciones que no vulneren por estos medios los derechos ya estipulados con anterioridad del honor, de la personalidad justamente de la persona. Como somos seres sociales, si no fuéramos seres sociales, la calumnia e injuria no tendría nada que ver, ya que si uno fuera aislado no habría necesidad de un buen nombre, de un honor, de una reputación, pero al ser seres en comunidad, el Estado regula la protección de este derecho como un interés propiamente. Hay algunos debates que dicen que la calumnia e injuria en medios digitales tiene que ser un punto aparte a las cometidas pues en otros medios. Y es necesario entender, como hemos visto, de que legislación nacional, legislación internacional ampara estos derechos y nos permite estar preparados frente a calumnias e injurias que se nos puedan hacer a nosotros o a nuestras personas y poder estar informados para poder garantizar nuestros derechos. Muchas gracias.